Os invito a abrir sus Biblias en San Juan, capítulo 1, para que continuemos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, vamos a leer versículo 43 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí nomás en el texto que tenemos para meditar en este día. En este pasaje, como ustedes han escuchado, vemos que dos discípulos más se suman a los discípulos que ya estaban con el Señor. Anteriormente habían dos discípulos de Juan el Bautista que cuando escucharon de Juan el Bautista que el Cordero de Dios estaba allí, que Jesús estaba allí, entonces dejaron a Juan el Bautista y siguieron al Señor. Y vemos de esos dos discípulos que se menciona a Andrés, no se menciona al otro discípulo. Algunos sugieren que podía ser el mismo apóstol Juan. Luego Andrés busca a su hermano, a Pedro, y ahora vemos a Felipe y a Natanael, de modo que ya tenemos aquí 5 discípulos. Entonces, con esta historia estamos finalizando el primer capítulo del Evangelio de San Juan, y yo espero que los que vienen con regularidad puedan estar siguiendo este estudio de manera sistemática. Los que no, los animo a venir, porque la idea de ir a través de un libro, versículo por versículo, es que podamos aprender no solo la lección del mensaje en sí mismo, sino ir sumando esas enseñanzas, ir entendiendo el libro como un todo. Entonces nosotros tenemos que hacernos estas preguntas si queremos sacar provecho al oír un sermón o una enseñanza bíblica. Tenemos que analizar en primer lugar si comprendemos el texto. Yo tengo que proponerme explicar este texto de manera tal de que usted pueda, luego al leerlo, decir: bueno, yo comprendo de qué se trata el texto, cuál es el relato. También una de las cosas que nos proponemos es resolver dudas. Cuando leemos la palabra de Dios, puede ser que tengamos dudas de qué significa alguna palabra o algún concepto. Y ese es un objetivo del sermón, pero también debe ser un objetivo del oyente. Porque pudiese ser que en un sermón no se resuelvan todas las dudas que tiene el oyente.
Y eso implicaría una mayor responsabilidad para el oyente, luego ir a su casa y estudiar un poco más o acercarse al predicador y decirle, yo tengo la duda de ese texto que en el sermón usted no lo tocó. Entonces, esta introducción yo la hago para que aprendamos a ser buenos oyentes de la palabra. En tercer lugar, debemos entender la interpretación. No es lo mismo el relato del texto que la interpretación del texto. El texto puede relatar algo, pero tenemos que interpretar eso para poder sacar la enseñanza. Y en cuarto lugar, si hacemos una interpretación correcta, debemos proceder a tener aplicaciones correctas. Porque el objetivo de estudiar la palabra de Dios o de venir y oír un sermón no es que nos vayamos sabiendo un poco más de la Biblia, sino que nos llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón qué es aquello que podemos aplicar de la palabra, para cumplir lo que dice Santiago, no ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra. En conclusión, ¿cómo esto que estoy leyendo o escuchando puedo aplicarlo a mi vida personal, a mi familia, a la iglesia? Entonces, en estos pasajes finales vemos que Jesús aparece, inicia su ministerio terrenal. En primer lugar, el texto nos hablaba de Juan el Bautista, pero ya ahora se enfoca más en Jesús, y ahora Jesús llamando a sus discípulos. Y de algún modo, este cierre del capítulo o el fin del capítulo 1 es la confirmación de lo que leímos en el versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces sabemos que había personas que estaban rechazando a Juan el Bautista y su ministerio y que iban a rechazar también a Jesús. Pero ya Jesús empieza a obrar entre aquellos que le reciben. Y qué precioso es pensar de que Jesús está obrando en medio nuestro y hay personas que abren su corazón, como se dice habitualmente, le reciben en el sentido bíblico de creer en Él como el Mesías, creer en Él como el Señor, creer en Él como el Salvador. Ahora sí, nos metemos en este texto. Versículo 43 dice, el siguiente día. Entonces, son 4 días sucesivos que se han contado en este capítulo. El primer día es en el versículo 19, cuando los sacerdotes y levitas enviaron a preguntar a Juan si él era el Mesías, y él confesó, yo no soy el Cristo. El segundo día es en el versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ese es el día cuando le es revelado a Juan que allí estaba el Mesías, y es el día del bautismo. En el siguiente día aparece en el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Entonces es el momento cuando Andrés y el otro discípulo de Juan siguen a Jesús. Y ahora, versículo 43, dice nuevamente, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, este es el cuarto día relatado en este capítulo y obviamente el apóstol Juan hace un prólogo hablando de Jesús en la eternidad, luego se enfoca en la encarnación y de ahí salta inmediatamente al ministerio de Juan el Bautista y a los primeros días del ministerio terrenal de Jesús. Y a partir de ahí el enfoque siempre estará en Jesús hasta el fin del Evangelio. Dice aquí que Jesús quería ir a Galilea. No nos dice exactamente dónde moraba, pero recuerdan que cuando los discípulos de Juan le siguieron, la pregunta que le hicieron es, ¿dónde moras? Y entonces ellos siguieron a Jesús para que ellos vean dónde moraba. Pero ahora nos dice que quería ir a Galilea.
Y Galilea, si tomamos como punto de partida donde Juan estaba bautizando al sur de Jerusalén, sobre el río Jordán. Galilea quedaba mucho más al norte, cerca del mar de Galilea, una zona pesquera. Y entonces nos dice lo siguiente: halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces el Señor halló a Felipe. No sabemos en qué circunstancia lo halló, si estaba juntamente con Andrés y con el otro discípulo, si fue que él lo halló de manera casual. Es posible, muy posible, que Felipe fuese amigo o conocido de Andrés y Pedro. Y esto es probable por lo que nos dice en el versículo siguiente. Versículo 44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, si Jesús estaba con Andrés y con Pedro, es posible que se haya encontrado a Felipe, que era amigo o conocido de ellos. Y hermanos, aunque es una inferencia, debemos pensar de que es una muy buena manera de parte de Jesucristo de ampliar su grupo de discípulos por medio de los contactos de aquellos a los cuales había llamado. De hecho, ya habíamos hablado de dar testimonio entre la familia, recuerdan, por los hermanos, porque Andrés le habla a Pedro. Bueno, y aquí vemos entonces que llegan a Felipe, que era de la misma ciudad. Entonces voy a tomar aquí una breve aplicación una vez más para poner este énfasis en qué bueno que es aprovechar las relaciones que Dios nos da para poder evangelizar. Entonces debemos pensar esto: si el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros tener relaciones familiares, algunos, y en algunos otros casos pueden ser de amistad, esas son las personas más cercanas, más allegadas a su vida, son aquellos a los cuales debe evangelizar. El Señor tiene interés en ellos. Este es el ejemplo. Halló a Felipe y le dijo, sígueme. Yo pienso cuál habrá sido la mirada o la reacción de Andrés y de Pedro si ellos hubiesen estado ahí, ¿verdad? Ellos dispuestos a seguir al Señor y hallan a una persona, a alguien que conocían, y ven que el Señor lo llama para seguirlo. Yo pienso que eso fue de gran satisfacción. Entonces, una vez más, quiero aplicarlo desde esta perspectiva. ¿Cómo podemos nosotros utilizar sabiamente los recursos que tenemos para que nuestros allegados, nuestras relaciones familiares o de amigos o compañeros de estudio o de trabajo puedan ser discípulos de Cristo? En primer lugar, debemos entender esto, que es la voluntad del Señor que le evangelicemos. Nosotros tenemos que ver esa disposición de Cristo en llamarles, ¿verdad? A veces uno empieza parte de la incredulidad, decir, no, esta persona no, porque es un desastre. Pero Dios puede querer salvarle. Y entonces tenemos que tener ver en este texto, ver esta manera en la cual Jesús va llamando a personas que se conocían entre sí o que eran cercanas o que eran familia. Entonces, ¿de qué manera puedo yo enseñar o facilitar que otros sean enseñados o instruidos en la palabra de Dios? ¿Recuerdan lo que dice el versículo 41? Dice, este halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Qué estaba haciendo? Trayendo uno a la fe. Ahora lo vemos nuevamente de parte de Felipe. Felipe va a Natanael y ¿qué le dice? Hemos hallado a aquel del cual se escribió en Moisés. ¿Qué estaba haciendo? Estaba trayendo otro a la fe. Entonces eso tiene que ver con evangelismo, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con, quizás no sea usted el que le da toda la enseñanza,
o el que le evangeliza de manera completa, pero es usted aquel que facilita para que la persona sea evangelizada o sea instruida. Y una de las mejores maneras de hacerlo es traer a alguien a la iglesia. Porque cuando usted trae a alguien a la iglesia, la persona se predispone a sentarse y si viene desde la mañana va a escuchar 2 exposiciones, pero si viene por lo menos al culto, va a estar escuchando una enseñanza, una predicación del Evangelio donde va a ser guiado, movido a oír la voz de Cristo y a seguirle. Entonces debemos proponernos, hermanos, no solo hacer discípulos en el sentido de que yo debo testificar a alguien y yo debo evangelizar, yo debo enseñarle a esa persona, sino también poder ser un facilitador, llevar las personas a Jesús o llevarles a que escuchen la voz de Jesús. Y entonces aquí vemos esta reproducción, podemos decir en el sentido espiritual, natural. Jesús llama a Andrés y Andrés lo trae a Pedro. Jesús halla a Felipe y Felipe va y le habla a Natanael. ¿Y qué diríamos si la frase siguiente es: Jesús me halló a mí y yo a quien he traído? Porque esto es lo que se espera de los discípulos, que los discípulos seamos aquellos que añadimos otro al grupo de discípulos del Señor. Y quizás sí, es verdad, tenemos el gran deseo de, como algunos, ¿verdad? Podemos decir, oh, qué bueno evangelizar a multitudes. Pero cuando vemos la efectividad, la mejor efectividad en la obra de Dios, vamos a ver de que es persona a persona, uno a uno. Los que perseveran, los que siguen, ¿verdad? No vienen en grupos de 3.000 o 4.000 o 5.000. Vea, ¿cuántos estuvieron en la multiplicación de los panes? Pero ¿cuántos estuvieron al pie de la cruz de Cristo? Aquellos que son los que han de seguir más fiel al Señor son aquellos llamados, ¿verdad?, de manera personal, individual, por medio de algún conocido, de algún familiar, de algún amigo, donde esa persona es incorporada al grupo y ya va comprendiendo las enseñanzas y comprendiendo el Evangelio. Ese es el propósito que debemos tener en claro. No nos pongamos metas muy grandes, pongámonos esta meta: quiero ganar a uno para Cristo, a uno. Oremos por eso, Señor, por lo menos uno que venga a Cristo porque de algún modo me usaste, ya sea hablándole, ya sea invitándole a la iglesia, ya sea evangelizándole, ya sea discipulándole. Oremos por uno. Decía una canción, si uno gana a uno, ¿verdad? Y hablaba de la reproducción, y así todos ganamos uno para Cristo. ¿Cuántos seremos? ¿Verdad? Si cada uno de nosotros ora por ganar a uno para Cristo, por traer a uno a Cristo, por discipular a uno, ¿cuántos vamos a hacer el año que viene? Y que dentro de 4 o 5 años. Eso es lo que debemos enfocarnos y eso debemos hacer. Reproducirnos espiritualmente, sabiendo y entendiendo, por supuesto, de que no es una obra humana, ni es como algunos planean, ¿verdad?, del igle crecimiento, ¿verdad?, de que la iglesia va a crecer en tantos años, va a tener, no, eso está en las manos de Dios. Usted puede estar evangelizando fielmente y puede ser que nadie se convierta. Y puede ser que quizás evangelizó una sola vez y Dios quiso tocar el corazón de esa persona. Pero lo que vamos a buscar como verdaderos creyentes es querer honrar y agradar al Señor en todo. Entonces, estemos trabajando y enfocándonos en ganar tan solo a uno para el Señor. Versículo 44 dice: Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Es interesante que esta ciudad, Betsaida, se menciona algunas veces en la palabra. Jesús estuvo allí, por ejemplo, en un milagro de un ciego, pero lo interesante es que lo sacó de la aldea y le hizo el milagro en los ojos. Fue un milagro progresivo, porque dice que escupió sobre los ojos, hizo barro,
¿verdad? Y él luego decía que veía a los hombres como árboles y ya vuelve a tocar sus ojos y ya él luego veía bien. Dice, veía bien y a lo lejos, es decir, tenía vista 20/20, ¿verdad? No necesitaba anteojos. Luego vemos que Jesús reprende a esa ciudad, a Betsaida, junto con otras ciudades por su incredulidad. Dice así en Mateo 11, 20 en adelante: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza». Dura advertencia. Quiere decir que Jesús hizo ahí más milagros de aquellos que estaban escritos. Era una ciudad incrédula. A pesar de los milagros, la gente permanecía en incredulidad. Y esta era la ciudad de estas personas, de Felipe, de Andrés y de Pedro. Y yo estaba pensando entonces cómo la ciudad en la cual uno vive, o podemos en este mundo globalizado hablar de un poco más del país, o la cultura en la que uno vive, afecta la forma de pensar, de vivir y de entender de las personas. Si usted analiza, por ejemplo, cuál es la condición espiritual, digamos, de algunos países europeos, usted se va a dar cuenta que en Europa cada vez cierran más iglesias. Y Europa fue la cuna de, podemos decir en un sentido, de la expansión del cristianismo. Pero cada vez más las iglesias van cerrando. ¿Por qué? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo es la sociedad? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que gobierna allí? Bueno, y usted piensa en Europa, usted piensa en bienestar, ¿verdad? Un nivel de vida muy bueno, la gente abocada a sus trabajos, a sus ocupaciones, secularismo, materialismo, filosofías, ideologías, todo eso influencia a las personas. Cuando usted piensa, por ejemplo, en algunos países, digamos como hoy en día está de gran debate en Estados Unidos acerca del problema racial. Eso tiene que ver con ese país, con esa cultura. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran cantidad de grupos étnicos, los cuales algunos identifican como raza, somos una sola raza, ¿verdad? Pero hay grupos étnicos y hay muchas rivalidades entre esos grupos étnicos que no las debería haber en Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso afecta la forma de pensar y de entender incluso de los cristianos. Y entonces, ¿cómo piensa una persona con respecto a esas diferencias? Depende mucho de la influencia de la sociedad. Ahora, si es un verdadero cristiano, no va a dejar que lo que la sociedad le dice maneje su mente y su pensamiento, sino que va a ir a la palabra. Vamos a ponerlo en un tema más práctico para nosotros. Aquí ya se habla mucho en Costa Rica de la ideología de género. ¿Cómo va a pensar el cristiano con respecto a eso? ¿Vamos a repetir todo lo que escuchamos en Teletica, en la mañana y en todo eso? Y vamos a decir, ay, es que esto es lo correcto, esto es lo que hay que enseñar. ¿Cómo pensamos? ¿Tiene que ver con la influencia de lo que recibimos de la sociedad? Bueno, todas estas ideologías, filosofías y pensamientos ponen al creyente en una situación donde tiene que entender la realidad en la que vive de acuerdo a la palabra de Dios para no andar en la misma corriente de este mundo. Los creyentes viven vidas libres en Cristo. Tenemos libertad por la verdad y debemos tener cuidado de que si vivimos en un mundo muy secularizado, muy materialista, muy inmoral, que eso no nos arrastre en esa misma dirección. De algún modo somos como los salmones, tenemos que ir en contra de la corriente.
En lo que dice 1 de Pedro 4, 3, 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esta es una primera aplicación. ¿De qué manera la sociedad en la que vivimos, los pensamientos de este mundo influencian tu forma de vivir y de pensar? Porque eso puede hablar de cuál es tu base de creencia y de práctica. Y la persona que no tiene a Cristo en su corazón fácilmente es movido por los pensamientos de otros. No quiere quedar mal con nadie, quiere estar en paz, ¿verdad? No, si la gente se burla de Cristo, entonces mejor se calla porque mejor no pasar la vergüenza. Y no va a querer ponerse firme frente a lo que implica una injusticia o algo desagradable a Dios. Lo cierto fue que cuando Jesús halla a Felipe, le dijo una sola palabra. Y esa palabra cambió la vida para siempre de Felipe. Sígueme. Una palabra de 3 sílabas, pero que tiene un peso y una fuerza tan sorprendente, tan grande, y que cuando proviene de los labios del Señor está tan llena de bondad y de amor, que es irresistible. Sígueme. Y Felipe le siguió. Recuerdan que también el Señor se acercó a Mateo en el banco de los tributos públicos. Era un publicano, un cobrador de impuestos, alguien que había defraudado a su propia nación, y le dijo, sígueme. Y él dice, ¿quién me va a aceptar si soy discriminado por los religiosos? Sígueme. Dejó todo y le siguió. Ahí estaba dejando todo, estaba arrepintiéndose de sus pecados y estaba siguiendo al Señor. ¿Sabes cuál es una de las características de los creyentes, de las ovejas de Cristo? Le siguen. Jesús dijo en Juan 10:29, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los discípulos siguen a su Maestro. Nosotros debemos seguir a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Debemos seguirle en su ejemplo de santidad, de servicio, en su sabiduría, en su sacrificio, porque Él se entregó a sí mismo. Él marca el camino, debemos imitarle. Pero mucho más que eso, porque no es tan solamente un ejemplo, es aquel que puso su vida por nosotros para salvarnos. Entonces debemos seguirle en arrepentimiento y en fe. Nadie va a alcanzar la salvación si primero no escucha la voz de Cristo diciéndole, sígueme. Y no es que usted le va a seguir para algún día alcanzar la salvación. No, cuando usted oye la voz de Cristo diciéndole, sígueme, es porque ya tiene vida espiritual, ya tiene oídos para oír y puede seguir al Señor en las fuerzas que Él mismo le da, y puede dejar a un lado su vida que tanto ama, y es una vida de vanidad. Veamos este ejemplo, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué este hombre no pudo seguir a Jesús? Este hombre no pudo seguir a Jesús porque amaba mucho su propia vida. Para este hombre, el impedimento para seguir a Jesús fue el amor a las riquezas. Quizás para ti no sean las riquezas, pero puede haber otro impedimento, otra cosa que te tiene aferrado a este mundo. Puede ser algún pecado en particular, alguna adicción, algún vicio, alguna ambición, alguna codicia. Puede ser alguna relación inmoral, puede ser algún lazo en tu mente, alguna filosofía, alguna ideología. Si no estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado, por más buena que sea tu vida, siempre te va a faltar algo. Aún te falta una cosa. Pero yo hice esto. Pero yo hice lo otro. Pero yo hago buenas obras. Pero yo soy bueno en mi familia. Yo voy a la iglesia. Aún te falta una cosa. Yo no sé cuál es esa cosa, pero el Señor sí la sabe. Y si quieres seguir al Señor, tienes que renunciar a tu propia vida. Lucas capítulo 9, versículo 57. Aquí aparecen varios ejemplos. Yéndose ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Algunos no miden lo que implica seguir al Señor. Y hasta se comprometen de boca, pero no están sabiendo lo que implica seguir al Señor. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor de verdad o le vas a seguir con condiciones? Bueno, si no hay problemas, si no hay necesidades, si no hay, entonces sí te sigo. Recuerda, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, aclaremos esto. No es que el padre recién se había muerto. El padre estaba vivo. Lo que él está diciendo: déjame que me quede en mi casa hasta que se muera mi padre y entonces ahí yo te voy a seguir. No habría nada de malo si el padre había muerto, era lo que debía hacer. Si el padre había muerto en ese momento, era participar del entierro, del funeral correctamente. Pero si alguien va a supeditar el llamado a la salvación porque hay otro afecto que está en primer lugar, entonces usted no está entendiendo el compromiso que implica seguir a Cristo. No está renunciando a un ídolo que tiene en su vida, que puede ser incluso un ser querido. Versículo 60, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué le está diciendo aquí? El problema es que no podía ir a saludarlos. No es ese el entendimiento correcto. Esta persona dice: voy a seguirte, está tomando un compromiso de labios, pero está también manifestando sus afectos. Y entonces él lo que quiere es ir a pasar un tiempo con sus afectos. Y el Señor, que ya conoce los corazones, sabe que esa persona lo que está diciendo es que quiere volver atrás. Por eso el Señor dice lo que dice luego: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Claro, nosotros no sabemos mucho del arado porque no aramos,
pero según dicen los que lo han hecho, si alguien pone sus manos en el arado y mira para atrás, descarrila el arado, lo guía para otro lugar y el surco es un desastre. Entonces, ¿por qué algunas personas no pueden seguir al Señor? ¿No le siguen de verdad? Le siguen quizás de palabra como estos: te seguiré donde quieras que vayas. Yo te amo, Señor, yo voy a ir a la iglesia, yo voy. ¿Por qué no le siguen de verdad? ¿Por qué son incrédulos aún? ¿Por qué están muertos en sus delitos y pecados? ¿Por qué si viene Cristo se van al infierno? ¿Por qué están bajo la ira de Dios? Porque aún no se han arrepentido. Y que no sea esa tu situación, querido amigo. ¿Aún hay algún ídolo en tu corazón? ¿Hay algo que amas más que Dios? ¿Es más importante que Dios? ¿Hay alguna pasión que te domina más que rendir tu vida a Cristo? Porque si rindes tu vida a Cristo, sabe que debes morir a eso que domina tu corazón, tu mente, tu pasión. Es tu propia vida. Así es mi propia vida. Sí, es tu propia vida, pero si salvas tu vida, la vas a perder. Y si pierdes tu vida, la vas a ganar. Entonces, cuando Jesús dice: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, vas a hallar en Cristo mucho más que lo que te da este mundo. Vas a hallar en Cristo lo que solo Cristo te puede dar: la justicia, como veíamos en la mañana, ser declarado justo delante de Dios. Te quita esa culpa, esa carga que de lo contrario llevarás a la eternidad y pagarás por ello en la eternidad, pero Cristo la quita porque Él cargó tus pecados. Felipe, sígueme. ¿Qué hizo Felipe? Le siguió. ¿Qué has de hacer tú? Y Felipe le siguió y dice que halló a Natanael. Y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se escribió en Moisés y en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. De modo que Felipe reconoció que Jesús estaba o era el cumplimiento de las Escrituras. Vean ahí mismo en San Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan 5:39, el Señor exhortando a los religiosos que supuestamente conocían las Escrituras. Les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Cuidado con eso, ¿verdad? Dice: a vosotros os parece que tenéis vida eterna. Jesús no le dice que tienen vida eterna, dice: a vosotros les parece que tenéis vida eterna. Entonces escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué Escritura está hablando? De Moisés y de los profetas. Esas eran las Escrituras. Pero vean lo que dice el versículo 40 de estos religiosos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué triste esto. Que Jesús te diga: sígueme, y que no quieras ir a Él, que no quieras seguirle, que quieras seguir viviendo tu propia vida. ¿Propia vida? ¿Hasta cuándo? ¿Tienes tus días contados? ¿Sabes cuánto has de vivir? ¿Cuánto has de poder disfrutar? ¿Cuánto has de encontrar placer en lo que más amas? ¿O serás guiado por el Santo Espíritu de Dios a ver tu pecado y a decir: no hay nada mejor que seguir a Cristo y hallar en Él la salvación? Felipe es el quinto de los apóstoles mencionados en la lista que aparece en Mateo. Y lo vemos aquí a él fructificando casi de manera inmediata, trayendo a Natanael al Señor.
El Señor trató con Felipe en algunas oportunidades de manera particular. Por ejemplo, cuando fue la alimentación de los 5,000, dice más adelante en el Evangelio de Juan que Jesús alzó los ojos y vio que habían venido una multitud a él. Y él le dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor ya sabía la respuesta, ¿verdad? Pero estaba probando a Felipe. Dice el versículo siguiente, esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Muchas veces el Señor puede obrar en los discípulos haciéndonos preguntas, no audibles, ¿verdad? Pero con situaciones en nuestra vida donde pareciera que tenemos que dar una respuesta, pero Él lo que quiere es que veamos lo que hay en nuestro corazón. No es que Él lo quiere ver, Él ya lo conoce. Él quiere ponernos en una situación quizás adversa, difícil, para que salga de nuestra mente, de nuestro corazón, algo que necesitamos conocer. Luego nos muestra su gloria y decimos, ¿cómo dudé? ¿Cómo no pensé que no tenía que ir a comprar pan, que el pan era Él y que Él producía el pan? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco. Felipe, levanta tus ojos, Felipe, el árbol te tapa el bosque. Tenés a Jesús enfrente. ¿Estás pensando en monedas? Hermanos, muchas situaciones pueden parecer montañas imposibles de mover, pero el Señor nos dice que tengamos fe y que si tenemos fe en Él y confiamos en Él, esas montañas se pueden mover y pueden ser traspasadas al fondo del mar. ¿Cuál es tu imposibilidad en este momento? ¿Cuál es aquella lucha, aquella batalla, aquello que te está desanimando, derrotando? Mira a Jesús. Quizás es Jesús mismo el que te dice, ¿de dónde vas a sacar los recursos para solucionar ese problema? Mira a Jesús, porque es Jesús el que tiene esos recursos. Se ve que Felipe tampoco comprendió claramente la deidad de Jesús, o podemos decir, quizás la deidad sí, pero como muchos, ¿verdad?, la Trinidad. En Juan 14:8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y vemos entonces aquí que Jesús, de una manera dulce pero a la vez exhortativa, con una pregunta responde otra pregunta. ¿Y a qué apunta? A la fe. ¿No crees? ¿No crees? Creemos en la deidad de Jesús, creemos que Él es Dios Todopoderoso. Este Felipe, un discípulo, como vemos, quizás como nosotros, con sus debilidades, incredulidades, pero también loable en esto que hace, en esta reproducción. Halló a Natanael. Y Natanael es posiblemente, según la lista, cuando leemos en la lista de Mateo no aparece Natanael como los apóstoles, es posible que sea el que es mencionado Bartolomé, según así lo entendían los padres de la iglesia. Jesús destaca de este discípulo Natanael su integridad. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un israelita de verdad. Y eso era un elogio para cualquier israelita, decirse que era un israelita, ¿verdad? Porque era algo de motivo de orgullo para ellos. Pero Jesús los diferencia de aquellos israelitas que eran falsos y que se jactaban de gran religiosidad, específicamente aquellos que se oponían al ministerio de Juan el Bautista. No es que él fuese salvo en el sentido de que el momento en que lo vio, este es una persona que no tiene pecado. No era esa la idea, sino un verdadero israelita sincero. Alguien que procuraba acercarse a Dios con sinceridad, aún con su carencia y la necesidad de ser regenerado. No dice que Natanael no tuviese pecado, pero dice que no era alguien que era una persona que engañaba o que estaba disfrazado.
Y este es un testimonio honorable de Jesús acerca de Natanael. Sin embargo, Natanael tenía que comprender de Cristo y del mensaje del Evangelio. Dice Natanael en respuesta: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y aquí el Señor responde con datos muy puntuales que para Natanael fue impactante. Entonces entendemos que no fue que Natanael estaba debajo de una higuera y Felipe y el Señor iban caminando y pasó por ahí y lo vio, sino que esto responde a algo privado. O sea, Natanael en algún momento, posiblemente ese día, quizás para sus devociones como hacían los judíos, fue debajo de un árbol sin que nadie lo viera y se ve que allí seguramente oró. Cuando usted estaba en sus devociones personales, lo que usted imagina es que si alguien lo está viendo, si es consciente de que alguien lo está viendo más que cualquier persona, es que Dios lo está viendo, ¿verdad? Esa es la expectativa de... Entonces Jesús menciona ese momento específico, el lugar debajo de la higuera, allí te vi. ¿Qué estaría pidiendo Natanael o orando? Entonces Jesús le habla aquí, o le demuestra aquí su omnisciencia. Y podemos aprender algo de este texto, hermano. El Señor todo lo ve. El Señor Jesucristo es Dios. Y el Señor nos conoce y nos puede describir. Pero una cosa más, el Señor quiere manifestarse a nosotros. Porque así lo hizo con Natanael. Demostró algo de sí mismo, de modo tal de que ya Natanael quedó entonces enganchado con Jesucristo al decir: Él es lo que me decían que era. Este es de quien hablaban las profecías. Al principio dijo: de Galilea, de Nazaret puede salir algo bueno, pero ahora dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y para Natanael esto fue sorprendente. Por eso pienso yo, y entienden así algunos teólogos, que esto fue muy personal, aquello que él debajo de la higuera estaba meditando, pensando, haciendo, porque para Natanael esto fue revelador. Jesús mismo minimiza por así decir, esa expresión o ese milagro, esa manifestación de conocimiento sobrenatural, y le dice: porque te dije eso, te maravillas. Pero para Natanael eso fue revelador. Él le dice Hijo de Dios, un título sin duda mesiánico, y también su conciencia le dijo que Jesús había juzgado correctamente su carácter, porque él no se opone a aquello que Jesús dice. Cuando Jesús dice: he aquí un verdadero israelita en el cual hay engaño, no se ríe Natanael diciendo: este no sabe de lo que habla, sino más bien dice: ¿de dónde me conoces? O sea, que lo conocía Jesús. Entonces, el que tenía enfrente no podía ser un simple hombre. Se suma el testimonio de Felipe, hemos hallado aquel de quien da testimonio Moisés y los profetas, y ahora lo que él oye de dos frases del Señor. Y esto lleva a Natanael a la fe. Vean, cuando hablábamos de la reproducción, quizás es lo que usted le dice a alguien: ven a la iglesia, escuchamos el Evangelio, puede usted conocer al Señor, al Salvador, y en la iglesia voy a escuchar algo bueno. Pero la persona viene a la iglesia y por la predicación Jesús es presentado. Y esto pasa con frecuencia cuando alguien está predicando. Algunas personas están sintiendo de que el predicador anduvo averiguando algo de su vida. Y entonces dice: está hablando de mí. Está hablando de mí, porque dijo mis pecados, o está diciendo lo que a
Algunos lo toman a mal, se enojan. Seguro que alguien, el que me invitó, le dijo en qué ando yo. Pero otros dicen, es Dios que está hablando a mi vida, porque Dios me conoce, porque Dios sabe mi necesidad. Y no siempre van a ser cosas malas, a veces son cosas buenas. Porque Jesús no lo confrontó a Natanael con su pecado, y pecados Natanael tendría, ¿verdad? Le dijo, aquí un verdadero israelita. Pero esa fue la entrada, ¿verdad? Quizás usted se encuentra con alguien que dice ser creyente, que busca al Señor, y dice, qué bueno, usted sí que busca al Señor, qué bueno, venga a la iglesia. Y cuando viene aquí a la iglesia, se le presenta a Cristo. Y es eso lo que las personas necesitan, al Salvador. Que luego puedan decir, tú eres el Rey de Israel, pero que puedan decir también, tú eres el Rey en mi vida, tú eres aquel a quien me voy a someter para vivir la vida que tú quieres. En otras palabras, Natanael también estaba siguiendo a Jesús. Entonces aquí tenemos como aplicación, hermanos, animarnos a seguir dando testimonio de Jesucristo. No te desalientes si las personas no responden en primera instancia. Sigue dando testimonio en el momento adecuado, cuando Cristo les sea revelado a ellos, cuando ellos comprendan que es Dios tratando con ellos. No es el testimonio de alguien más, es Dios mismo tratando con ellos. Si ellos creen, si Dios les ha de salvar, manifestarán con su boca que exaltan a Dios. En la cruz de Cristo se colocó ese título, el Rey de los Judíos. Y Juan deja bien en claro, al recopilar esa evidencia, de que esto era algo muy importante para los judíos, pero es importante también para todos aquellos que somos creyentes en Jesús. Él escudriña nuestros corazones. Él conoce toda nuestra vida, lo bueno y lo malo de nosotros, pero Él quiere ser nuestro Rey. Por eso es tan importante este testimonio que aparece aquí de Natanael. También dice el Hijo del Hombre. Ya para finalizar, hermanos, vemos entonces en estos textos cómo el Señor sigue ampliando su grupo de discípulos, sigue dando pasos en esta tierra, mientras algunos le rechazan, otros le siguen. Pero el Señor seguirá caminando y seguirá llamando. Y aquellos que han sido predestinados, aquellos a los que el Señor llama, vendrán a la fe y hallarán en Cristo el perdón de sus pecados, la paz, la vida eterna. ¿Estás caminando con el Señor? ¿Puedes sentirte identificado con ese grupo de discípulos? ¿Puedes sentirte motivado para ir a buscar otros y traerlos a los pies de Cristo? Quiere el Señor ayudarnos en este viaje a seguirle de manera más cercana, más fiel. Y si entre nosotros hay personas que aún no han respondido a ese llamado y escuchan la voz de Dios diciendo, sígueme, no espere más, síguele hoy. Vamos a orar.